pretor, entonces, si daba curso a la fórmula, bueno, escuchaba al actor, escuchaba al demandado, los escuchaba, y esta es la diferencia con el proceso anterior. El pretor escribía una fórmula. Era escrita, en esa fórmula señalaba quién iba a ser el juez privado que iba a dictar la sentencia en ese proceso, indicaba cuáles iban a ser las pruebas que el juez del proceso tenía que contemplar para dictar sentencia, y lo facultaba al juez a dictar sentencia. Y esa sentencia era condenatoria o absolutoria. O sea, lo condenaba o lo absolvía. Entonces, entendemos, uno iba al pretor con una fórmula, el pretor le daba así, lo escuchaba a las dos partes y elevaba una fórmula escrita al pretor al juez que iba a dictar sentencia. Ese acto que les acabo de decir, cuando el pretor escribía la fórmula que le iba a dar al juez para que dicte sentencia, la vamos a conocer como litis contestatio, que es que se traba, podemos decir que se traba la litis. ¿Y qué hacía ese acto? ¿Qué significaba? Significaba que las partes reconocían que había un derecho litigioso y que se sometían a un proceso que los van a ver en los manuales, que va a decir que es un proceso arbitral, para que un tercero, que va a ser este juez privado, decida a ver quién tiene razón. ¿Se entiende? Y ahí, bueno, ya se pasaba a la otra etapa. Se cierra una puerta. Eso lo van a ver como preclusión de la etapa. Precluye, ya está, se terminó. ¿Qué quiere decir? Se terminó, bueno, el actor no va a poder volver a accionar contra el demandado sobre ese tema. ¿Por qué? Porque fuimos ante el pretor elaboró una fórmula que se la va a dar al juez privado, donde nosotros nos ponemos de acuerdo, por decirlo así, en someter la decisión del litigio, el derecho litigioso que tenemos, a que un tercero diga, bueno, el actor tiene razón o no tiene razón, que condene o absuelva al demandado. Eso va a ser la litis contestatio. ¿Se entendió cómo es como una bisagra la litis contestatio que hace pasar de una etapa del procedimiento al otro? Bien. Todavía me quiero detener en lo que es la etapa in iure. La unidad 6, Tamara, es esta. Esto, me estoy viendo lo que es in iure. Todavía no fuimos ante el juez privado. Por favor. Todavía estamos ante el pretor. ¿Y qué podía pasar en esta etapa in iure? Existían actos procesales. Y había ciertos actos procesales que eran importantes antes o a la hora de elaborar la fórmula. Esto se los quiero comentar porque por ahí nos va a hacer ruido, nos va a parecer a lo que hoy en día es un proceso. ¿Por qué? Porque había interrogaciones que se le podía exigir al demandado que se presentara ante el magistrado y declarara si había una situación de hecho que podía haber motivado al proceso. No, la unidad 5 es negocio jurídico. Esta es la 6. Es procedimiento romano. Por ahí me estoy confundiendo, después lo chequeamos con el programa, pero estoy 90%, 99% seguro de la 6. Pero bueno. Se podía dar la iusurandum. ¿Y qué es la iusurandum? Bueno, se remitía la decisión del proceso al resultado de que el pretor dé lugar a la fórmula o no, y no pasaba a la otra etapa, digamos como una especie de abreviación del proceso. Si el magistrado, las partes se ponían de acuerdo, si el magistrado daba lugar a la acción, bueno, no pasamos a la etapa in judicio. Ya está, si acepta la fórmula, tiene razón el actor. Si deniega la fórmula, bueno, no tenía razón el actor. La confesio, que es el reconocimiento de las pretensiones del actor,
la confesión, lo que conocemos como confesión. La confesión de parte, relevo de pruebas, se dice. ¿Qué vamos a probar si ya la parte confesó? Y esa confesión hacía que tenga valor de cosa juzgada. No hay nada más que hacer. ¿Para qué vamos a pasar una etapa en judicio para que un tercero decida si ya el demandado confesó? Y las cautiones, que podemos decir que es lo más parecido hoy a una caución, que seguramente por ahí en derecho procesal, en introducción al derecho lo vieron. Pero bueno, no me quiero extender mucho más en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo de la fórmula, las partes de la fórmula. Para empezar, cada acción tiene una fórmula propia. Entonces, existían en este periodo, en este tipo de procesos, una cantidad de acciones mucho más grandes que en lo que fue las legislaciones. O sea, había más derechos, por decirlo así, que tutelar. Y las fórmulas tenían dos partes. Una parte ordinaria y una parte extraordinaria. Las partes ordinarias eran 4. Se las digo, así si quieren anotarlas y se las explico. Las 4 partes ordinarias de la fórmula eran la demonstratio, intentio, adjudicatio y condenatio. ¿Puede repetir, profe? La demonstratio, intentio, intención, adjudicatio y condenatio. ¿Qué era la demonstratio? Bueno, acá ya les tengo que hablar de lo que es pretensiones, una pretensión cierta, una pretensión incierta. La pretensión es lo que quiere el actor, digamos, el objeto que reclama el actor. Si es cierta, es por ejemplo un monto cierto, 100 monedas de oro. Y si es incierta, puede ser una obligación de hacer, por ejemplo. Eso lo vamos a ver después, pero se discute sobre una obligación de hacer, si el demandado la hizo o no. Entonces es incierto, no tiene un valor cierto. Entonces, ¿qué hace la demonstratio? Ante esta intención incierta, no sabemos qué valor pecuniario tiene, bueno, dar más detalles sobre lo que las partes habían obligado, sobre la pretensión del actor, y agrega circunstancias de hecho para que el juez que tenga que decidir la causa tenga más conocimiento de lo que se debate. La intentio, ¿qué es la intentio? Bueno, es la parte fundamental. Me adelanté un poco cuando les dije demonstratio, pero es porque iba primero en la fórmula. La intentio es la parte fundamental, como les dije. A ver, es el reclamo que va a hacer el actor, lo que persigue con el proceso. Y como les adelanté, puede ser cierto o incierto. Hoy lo podemos conocer como el objeto de la demanda. Que la intención, bueno, el cobro de una deuda, que el demandado se obligue, que haga lo que se obligó a hacer, etcétera. Miles de ejemplos vamos a tener ahí. La tercera parte es la adjudicatio. Perdón Sí. que interrumpa. No terminé de entender bien la diferencia entre demonstratio e intentio. Perfecto, se los explico al revés, así queda más claro. Dale, gracias. No, por favor, a vos. La intentio es lo que el actor pretende, lo que quiere, el objeto de la acción, que es cobrar una deuda, que el demandado haga o cumpla con lo que se obligó a hacer. Es la pretensión, lo que pretende el actor. Y la demonstratio, esta intentio puede ser cierta o incierta. Si es cierta es porque tiene un valor pecuniario apreciable, o sea, 100 monedas de oro, 50 monedas de plata, no hay mucho que discutir. Pero es incierta, por ejemplo, en las obligaciones de hacer. Bueno, por ahí no sabemos el valor cierto de esa obligación, el valor pecuniario. Entonces, ¿qué hace la demonstratio? Bueno,
se inserta en la fórmula que va a hacer el pretor y le da más detalles de lo que es esta intentio incierta, en circunstancias de hecho, de detalles, ciertas características de lo que las partes se habían olvidado. ¿Para qué? Para que a la hora de dictar una sentencia, el juez privado tenga más elementos. ¿Se entendió ahí? Claro, sí. Perfecto. Sí, si no entienden, paran, lo volvemos a explicar. Es una unidad complicada esta. Bueno, la tercera parte de la fórmula es la adjudicatio. Que, ¿se acuerdan que el doctor Sosa dijo que había acciones in rem, acciones in persona y acciones declarativas? Bueno, se hacía cuando en estas acciones declarativas, cuando había acciones declarativas, se insertaba esta parte en la fórmula. Por ejemplo, la partición de herencia, una partición de condominio y demás. Y por último, la condenatio, alguien lo estaba preguntando ahí, condenatio, que ¿qué es? El pretor faculta al juez, le da la facultad al juez, lo inserta en la fórmula, le dice a usted, señor juez, va a poder condenar o absolver al demandado. Y les quiero dejar en claro que en este tipo de procesos o se condenaba o se absolvía. Y las sentencias, ya me estoy adelantando, pero las sentencias que daba este juez privado siempre eran apreciables de manera pecuniaria. Pero bueno, no nos vayamos de más. Y tenemos dos partes extraordinarias. La excepción, y la prescriptio. Exceptio y prescriptio. Excepción y prescripción. ¿Qué es la exceptio? Bueno, es un medio de defensa del demandado. Es oponer una excepción, le decimos ahora. Entonces, si se le alegaba algo a este demandado, por ejemplo, que no había pagado cierta deuda. Perdón, ¿podés repetir de vuelta? ¿Excepción y qué? Exceptio y prescriptio. Excepción y prescripción. Entonces, es un medio de defensa del demandado la exceptio. Estamos hablando de la excepción. Por ejemplo, si también hoy en día, si se reclama el cobro ejecutivo de una deuda, ¿usted qué opone? ¿Usted contesta demanda? No. Usted opone excepciones. ¿Y cuál es la excepción? Bueno, una de las excepciones es la excepción de pago. Entonces, cuando al demandado, el actor decía, usted no me pagó el pagaré que firmamos en tal fecha. Bueno, él oponía la excepción de pago y acompañaba, mostraba el documento y servía como medio de defensa ante la acción que quería hacer el actor que pretendía entrar. Y la prescripción, se insertaba en la fórmula antes que nada. ¿Para qué? Era un aviso que le hacía el pretor al juez privado diciéndole, señor juez, ojo, a la hora de decidir que por ahí hay unas circunstancias que usted tiene que ver antes de dictar sentencia. ¿Y cuál era esta circunstancia? Bueno, el paso del tiempo, porque por ahí el actor estaba reclamando algo, que tenía un actio, que estaba bien entablado, el magistrado, el pretor, más precisamente, oía las partes, pero lo reclamó en un plazo posterior al que tenía para hacerlo. Entonces, antes de desarrollar toda la prueba en la parte de iuditio, se insertaba esta cláusula que, claro, lo advertía, le decía, bueno, fíjese primero si está prescripto o no. Bueno, ya les expliqué algo de la litis contestatio, que era el acto bisagra, que una vez que escuchaba las partes el pretor, que redactaba la fórmula y se la elevaba al juez privado. Esto hacía precluir esa etapa. ¿Y qué pasaba? Bueno, primero vinculaba la litis contestatio y vinculaba las partes a ese proceso. Fijaba los términos en los cuales el juez privado tenía que fallar. O sea, esto que les habló el doctor Sosa al principio de congruencia, no va a poder, digamos, producirse nueva prueba de la que
ya existía la litis contestataio, en esta fórmula que escribió el pretor. No se iban a poder introducir otras partes, ni otros hechos, ni más prueba. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaba? Esto lo vamos a ver en extinción de las obligaciones, pero me adelanto un poco. Novaba la obligación anterior. ¿Por qué novar? Novar es extinguir una obligación anterior por otra nueva. ¿Cuál era la obligación anterior? Bueno, la que es litigiosa, dudosa, por la cual las partes entraron en conflicto. ¿Y cuál es la nueva? Bueno, mediante la litis contestataio se obligan estas dos partes, actor y demandado, a que un tercero, un juez privado, decida o sentencie o absolva al demandado y crea una nueva obligación. Eso, porque si sentencia al demandado, le va a decir, bueno, usted va a tener que cumplir con esto. Usted no hizo esto, ahora va a tener que cumplir con esto. ¿Se entendió? Ahí vi una pregunta. Si abro el chat se va a tildar todo. No sé si la quiere hacer, activar el micrófono.